¿Qué culpa tiene el niño? Comprendemos que hay políticos corruptos, gobernantes ladrones, empresarios tiranos. Pero pregunto yo, ¿qué culpa tiene un niño? Un niño que no sabe qué es tener educación, un salón de clases, conocer a un buen doctor, curarse con dignidad. Los niños, ¿qué culpa tienen? En México, el 11.5% de la población infantil se encuentra en pobreza extrema, al tener carencias de 3 o más de sus derechos sociales. Más de la mitad de los niños en México son pobres. 21 millones de menores que no saben qué es un servicio básico como educación o sanidad, según cifras del Fondo para la Infancia de la UNICEF. En Chiapas, el 43.8% de las niñas y niños viven en pobreza extrema. Los indicadores de privación social muestran que en Chiapas, del total de población infantil de 0 a 17, 92.7% presenta al menos una carencia social, de los cuales 87.8% no tiene acceso a la seguridad pública, 62.9% no tiene acceso a los servicios básicos en su vivienda y 12.1% presenta rezago educativo. La carencia de estos dos últimos servicios tiene como consecuencia altos factores de riesgo dentro de esta sociedad infantil. Del total de ingresos reportados por enfermedades infecciosas e intestinales, 54.4% corresponden a la población de 0 a 17 años, siendo la principal afección para este grupo de edad la diarrea y gastroenteritis con 71.7%. Dentro del sector educativo, datos de la encuesta intercesal muestran que 1 de cada 3 niñas o niños en edad de preescolar no están desarrollando sus habilidades escolares a este nivel, lo que puede repercutir en su aprendizaje y socialización futura. La pobreza no es solo una condición social, lamentablemente es un estilo de vida que tiene como consecuencia la falta de oportunidades y servicios considerados básicos. Es una condición que en muchas situaciones se va heredando de generación en generación, lo que dificulta ponerle fin a ese círculo llamado pobreza. La pobreza le está robando la infancia a miles de niños en Chiapas. Los menores se ven forzados a trabajar para aportar a la economía familiar y comprar el sustento del hogar. Muchos arriesgan su vida ofreciendo servicios o vendiendo alimentos entre los autos. Un claro ejemplo es el caso de Francisco, un niño de 8 años de edad que vive en condiciones de pobreza extrema. Frank, como es conocido entre sus amigos, nos cuenta que sus horarios de trabajo van desde 12 a 14 horas por día, en las que su mayoría pasa por hambre al no tener los recursos suficientes para una alimentación adecuada, comiendo solo una vez al día o incluso no comer absolutamente nada. Así como Frank, existen miles de niños que viven en esta situación de pobreza extrema. Muchos de estos no cuentan siquiera con un lugar estable para pasar las frías noches, durmiendo así en calles, parques, banquetas y casas hogares. Y es que la pobreza infantil se vuelve un tema cada vez más común dentro de la sociedad. Personas transitan cotidianamente viendo este problema, viéndolo como algo normal e incluso en algunos casos lo ven con cara de indiferencia y denigración. Para algunos de estos niños, las calles han sido su escuela y el vandalismo su vida. Son muchos los casos de niños entre los 6 y 12 años de edad los que son explotados laboralmente por sus padres, que no cuentan con empleo propio y prefieren vivir explotando a sus menores. La pobreza puede tener efectos como el abandono escolar, la mortalidad por enfermedades prevenibles o curables y la estigmatización de sus pares por el tipo de vestimenta, así como dificultades para revertir la desnutrición o malnutrición, complicaciones para afrontar discapacidades o pocas posibilidades de reversión de las consecuencias de un periodo prolongado de carencia que disminuyeron su crecimiento y desarrollo. Las experiencias de pobreza en la infancia incrementan la probabilidad de seguir padeciendo privaciones en la vida adulta e incluso de que se transmitan a la siguiente generación. En resumen, en Chiapas, 8 de cada 10 niños y adolescentes viven en situación de pobreza porque sus familias no tienen recursos suficientes para garantizar su desarrollo social. Es decir, 1.700.000 menores de 18 años tienen carencias que impiden el ejercicio de sus derechos fundamentales como la salud y la educación. ¿A qué se deben estos índices dentro de la pobreza infantil? ¿Existen organismos capaces para contrarrestar este problema? ¿De qué forma actúan? ¿Por qué el gobierno no trabaja de forma eficiente y completa para erradicar la pobreza infantil?
El hecho de que niñas y niños habiten en la calle representan una acumulación de violaciones a sus derechos humanos, tales como el derecho a una familia, educación, salud, una vida sin violencia, etc. Garantías que el Estado debe proveer. Bueno, en el Hospital Seguro Social del 5 de Mayo, la principal causa de atención médica en los niños menores de 5 años, principalmente son los que más llegan, son las enfermedades respiratorias agudas, como las faringitis, laringitis y problemas ya respiratorios más complicados como las bronconeumonías. Sin embargo, fuera del área gubernamental existen organismos privados dispuestos a colaborar a las causas en busca de la erradicación de la pobreza infantil. ¿Qué apoyos brinda esta institución? Brinda el acogimiento familiar. Bueno, nosotros trabajamos bajo un modelo residencial, se llama, con un enfoque familiar. ¿Qué quiere decir? Son chicos y chicas que han perdido el cuidado parental y que viven dentro de casas familiares con una persona que funge como el trabajo de una mamá. A esa persona se le llama Madre SOS y los chicos conviven con otros chicos que han sido canalizados por las diferentes procuradurías o DIFs estatales y ellos son llamados como hermanos SOS, así se les llama. Es urgente identificar las necesidades de la población y restablecer el tejido social que prevenga la salida de niñas y niños a las calles. Sin embargo, siempre la pobreza va a actuar en contra de los niños, ¿no? Sobre todo porque los niños que no comen bien, los niños que tienen menos recursos, comen menos proteína, menos leche, que ayuda al crecimiento y que mejoran las defensas, sobre todo de los niños. Entonces, si los niños no tienen una adecuada nutrición, los niños que son muy pobres, las enfermedades van a ser más agresivas y van a tener no solo morbilidad, sino mortalidad. ¿Cuáles son los objetivos de esta institución con respecto a la pobreza infantil? Pues principalmente por poderles otorgar a los chicos la atención adecuada, una atención integral, donde tiene que haber una cuestión de alimentación, de vestuario, de higiene. Ellos reciben un recurso de forma mensual para poder darse ir como librando como esos problemas, ¿no? La información presentada en este reporte se confirma que la magnitud y complejidad de la pobreza infantil requiere acciones coordinadas por parte de los distintos sectores involucrados, con objeto de establecer estrategias que permitan garantizar que toda niña, todo niño y adolescente pueda desarrollarse en un ambiente libre de pobreza y ejercer plenamente sus derechos.